Bien, buenas tardes. Muchas gracias, doctora, por la presentación. La charla no tiene ningún interés comercial relacionado al tema. En pleno siglo XXI nos siguen llegando pacientes al departamento con ceguera secundaria glaucoma, a pesar de la lucha que hemos tenido los especialistas de glaucoma para prevenir esta parte, tanto la lucha por el día G, diferentes campañas para prevenir esta parte, y tanto nos llegan tanto en el privado como en las consultas hospitalarias. Esto está dado también por las dificultades en la detección del glaucoma, donde las presentaciones asintomáticas, como vemos pacientes que nos llegan 20/20 con un glaucoma muy importante, con presiones intraoculares elevadas, bastante elevadas. Sin embargo, no van al oftalmólogo porque sienten que no necesitan la evaluación clínica. Igual la sensibilidad y especificidad baja de estudios actuales, necesidad de equipos para hacer ese tamizaje y la detención del glaucoma, los altos costos que tienen estos dispositivos, que no nos vayan afuera de las casas comerciales, que sabemos lo alto costo que cuestan los OCT, los campos visuales, la tonometría, toda esta parte, para afectar la detención de estos casos. La necesidad igual de seguimientos con dudas. Tenemos los pacientes con sospecha de glaucoma, el cual siempre tenemos que verlo cada cierto tiempo en nuestra clínica y no le damos un diagnóstico certero si es o no es glaucoma. Lo que nos dice en el tiempo es el seguimiento que tienen estos pacientes en nuestras consultas, y muchas veces estos pacientes se pierden cuando le damos el diagnóstico de sospecha de glaucoma si no hay un buen time en silla con el paciente explicándole el correcto valoración de seguimiento en estos pacientes. Cuando vemos el paciente en nuestra consulta, siempre hacemos un esquema, hacemos la historia clínica, la evaluación clínica. Aquí vemos la lámpara de hendidura, el cristalino, cómo está la copa disco, la retina, cualquier otra cosa que nos pueden llamar la atención. Tratamiento, cuando el paciente ya tiene un diagnóstico de glaucoma, darle SLT, si vamos a ir con gotas para el tratamiento tópico, o si ya el paciente llega en estados más avanzados que podemos pasar a la parte quirúrgica. El seguimiento de estos pacientes que tenemos en nuestra consulta y los estudios complementarios que siempre se le hacen cada cierto tiempo a nuestros pacientes. La charla va dirigida más a la parte de historial clínico. Siempre hay una pregunta que le hacemos a nuestros pacientes, es si tienen algún familiar con glaucoma. Nos dicen sí, no, quizás, siempre se queda en la duda, siempre hacemos como factor de riesgo la parte de si tiene o no un paciente, un familiar con glaucoma, pero sí llegamos a seguir la consulta normal. Si el paciente nos dice que no, simplemente seguimos nuestra consulta y toda esa parte. Sin embargo, sabemos la importancia de la base genética que tienen los pacientes con glaucoma, y más aquellos que tienen glaucoma primario de ángulo abierto, y está llevado a esa parte. Entonces, si el paciente nos dice que sí o nos dice que no, si tiene algún familiar con glaucoma, por lo general seguimos la consulta, como mencioné anteriormente, y entonces aquí es que nos queda la duda, qué pacientes sí tenemos que tomar eso como factor de riesgo y en cuáles no. Este es el famoso Big 21 que hizo un gran boom cuando salió publicado de los locus dados para los pacientes con glaucoma de diferentes tipos. Aquí vemos los diferentes locus que nos daban en la parte de los exámenes genéticos que daban en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, muchos de ellos no daban positivo a la mayoría de este Big 21 de la parte genética. Se quedó por muchos años rezagado esa parte y no se siguió evaluando esa parte. Sin embargo, en los últimos años se ha vuelto a introducir la gran importancia que tiene glaucoma y la base genética que tiene esta patología. Y ya en el 2021 se presentaron 127 nuevos locus de esta parte, y por qué no evaluar a todos los pacientes que podrían tener esta presentación. Aquí vemos en esta gráfica la presentación de estos locus y las nuevas presentaciones que se deberían haber buscado en nuestros pacientes en el día a día. Por lo que se ha agregado lo que se llama la puntuación de riesgo poligénico, con sus siglas PRP,
o PRS en inglés, que la S de score, se diferencia en esa parte. ¿Y qué hacen estas pruebas genéticas? Hacen una predisposición genética para el desarrollo de una enfermedad. Esto es bastante conocido para las pruebas genéticas de cáncer de mama, que hoy en día son terapéuticas. Cuando el paciente da positivo a un familiar que tiene cáncer de mama y las respuestas da positivo a estos exámenes que se hacen, se toman conductas terapéuticas en estos pacientes que sí dan positivo a esta parte, igual para enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces, es un cálculo estadístico que estima la predisposición a una enfermedad que tenga un paciente o no, si un familiar también anteriormente lo haya tenido. Entonces, sus utilidades: representa el perfil genómico de un individuo basado en todos los locus de riesgos conocidos para esta patología. Se crea una puntuación compuesta de múltiples variantes genéticas asociadas a esta enfermedad. Y la PRP en un individuo se compara con la población general. O sea, se estima con esta parte la distribución con estas patologías. Entonces, ¿cómo podemos tener esto en nuestra práctica clínica del día a día con glaucoma? Porque no quisiera yo venir a presentarle una charla y que no la podamos llevar en nuestra práctica clínica día a día. Entonces, cuando se hace este tipo de test, buscamos tres grandes cosas. Compararlo con la población general versus los pacientes en riesgo. Entonces, con esto que llevamos, debemos pensar, ¿le vamos a hacer esta prueba a todo el mundo? ¿Le vamos a hacer esta prueba solamente a los pacientes que tienen factores de riesgo? ¿Le vamos a hacer esta prueba a los pacientes que tienen clínica en nuestras clínicas de glaucoma? Aquí también vamos a preguntarnos, ¿vamos a hacer intervenciones tempranas si dan positivo a estos estudios? Entonces, lo más importante también es el monitoreo de esos pacientes que dan positivo a estas pruebas y que no podamos tener una clínica exacta si tiene glaucoma o no en la clínica. Entonces, estos estudios lo que nos arrojan son números exactos del riesgo que tienen nuestros pacientes en tener glaucoma o no. Se asocian a diversos resultados de riesgo, entre ellos, el más importante de todos, si hay un riesgo de glaucoma, si la edad de aparición que pudiera tener el glaucoma relacionado con el gen que haya sido encontrado en el estudio y que pueda ser comparado con la media de ese paciente. La necesidad de inicio del tratamiento en pacientes con sospecha de glaucoma o hipertensos oculares, necesidad de intensificación del tratamiento de un paciente que tengamos las dudas que está en 18, por ejemplo, poniendo ejemplo, que está en 18 la presión, sin embargo no vemos un real avance de la patología y tenemos la duda, debemos medicarlo o no si da un positivo en los estudios. La necesidad de cirugía incisional en casos de glaucoma, esos tipos de genes que ha sido encontrado en este paciente, por lo general avanzan a estados que sí necesitan cirugía, o el número de familiares de glaucoma. En esta parte, el número de familiares de glaucoma no es que va a decir, tú tienes 3 familiares con glaucoma, porque no estudia cuántos familiares puedas tener. Sin embargo, te dice o no si los pacientes de primera línea deben ser evaluados y seguidos con este tipo de estudios. Entonces, esto es lo que nos arroja estos estudios cuando lo hacemos. Nos indican también la edad de aparición, si el paciente puede tener o no glaucoma, qué porcentaje de familiares tiene glaucoma, qué porcentaje de seguimiento también tenemos que tener con estos pacientes. Limitaciones que nos dan esta parte es guías clínicas inexistentes. Esos estudios están comenzando a salir. Hoy en día ya tienen unos años, pero ya han sido aprobados en varios países para hacerlos a los pacientes. Una data limitada en algunas poblaciones. Lamentablemente los primeros estudios se hicieron con europeos. No tenemos la parte latina ni afroamericanos, aunque ya en Estados Unidos están alimentando las bases de datos para estos genes nuevos que podamos entender en esta parte. Solamente está disponible en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Ya hay muchos países que están abriendo más a esa parte. Hay países como Reino Unido que piensan incluirlo en la parte de neonatal, hacer los exámenes de nacimiento al niño para esta parte. Riesgo de sobretratar en casos de progresión lenta. Hay algunos pacientes que han dado positivo a algunos de estos genes que por lo general van de progresión rápida, pero se ha visto progresiones lentas en esos pacientes, donde nos hacemos la duda si debemos tratar de forma más agresiva o no a estos pacientes. Una integración y criterios de indicación en qué pacientes hacerlo. Esto es un caso clínico de uno de mis pacientes que le hice la prueba genética
en este paciente, un paciente que no tenía la historia familiar del lado paterno, solamente había escuchado que tenía del lado del papá alguien ciego, pero no sabía la razón, no tenía, por cuestiones familiares no conocía esa historia. Sin embargo, tuvo ya unos años de seguimiento, siempre las presiones intraoculares estaban en el límite, no había cambios en el campo visual. Sin embargo, en la última consulta, sí ya las presiones estaban en 21 y ahí el paciente tuvo accesibilidad a hacerse la prueba y salieron con este positivo y ahí tratamos el paciente y el paciente se ha mantenido estable. Esto lo he venido haciendo ya en el último año. Ha sido bien difícil poder conseguir esta parte. ¿Y en qué consiste? Es una prueba de saliva. Llega el kit a la casa del paciente, ahí el paciente hace el swab, se manda al laboratorio, nos llega la respuesta de 3 a 4 semanas y ahí le llega solamente al médico, no le llega al paciente para no crear incertidumbre y ya luego estos datos son compartidos con el paciente. Lamentablemente, como dije, en el país no llega. Yo lo he hecho de otra forma, tengo contacto en Estados Unidos, tengo una persona que va todos los meses a Estados Unidos y me lleva la prueba a Estados Unidos y la mandamos con un optómetra, porque en Estados Unidos los optómetras y los oftalmólogos sí pueden mandar la prueba. Ya estamos en inclusión de traerlo a República Dominicana para poderlo mandar, ya tenemos un contacto con la compañía. La idea va a ser que a Estados Unidos por la parte del DNA no lo vamos a poder mandar, sí lo vamos a poder mandar a Australia y de allá no van a mandar el resultado. ¿Qué esperar? Una base científica para estudios genéticos. Nuestros pacientes queremos incluirlo en esa parte de genética latina, en esos estudios, utilidades, tamizaje, prevención primaria y lo más importante es, como estamos en pleno siglo XXI, una medicina personalizada hacia nuestros pacientes. En el futuro cercano estoy seguro que va a formar parte de las guías diagnósticas para nuestros pacientes. Muchas gracias.